continúe bendiciendo de una manera especial a cada persona que en esta hermosa tarde está detrás de su televisor, ¿verdad? Viendo, lo que están también escuchando por diferentes medios este programa, Visión de Águila. Un día más le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar aquí para dar lo mejor en el nombre de Jesús. En esta tarde queremos decir, ¿verdad?, que nos sentimos contentos, felices de estar junto a ustedes por esta vía. Yo sé que hay muchas personas que nos están viendo ahora mismo por el canal 28, Éxito Visión, por diferentes medios, YouTube, por la página Visión de Águila. En esta tarde nos sentimos felices de estar junto a ustedes. Hoy día jueves, Hoy es día, viernes. Viernes, escúcheme, que siempre me confundo. Viernes, gracias mi amor. Viernes 6 de diciembre de 2019. Bendecimos su vida de una manera especial en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a estar leyendo un tema muy importante que es la crucifixión de Jesús. En esta tarde, la muerte, la crucifixión de Jesús. Y en esta tarde nos sentimos gozosos porque tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en medio nuestro. También está mi esposa, que estamos siempre aquí los viernes. Amén, amén, amén. Estamos aquí. Y también está un evangelista, que ese evangelista usted lo va a conocer hoy. Es un evangelista que lo queremos bastante, muchísimo. Ya tenemos un tiempo compartiendo con él. Un hombre de Dios, un hombre que, mire, es venezolano, de Venezuela. De Venezuela tenemos un evangelista, Jonathan Castro. Hoy está con nosotros. Y hoy Jonathan Castro, ese evangelista le vamos a sacar, mire, el jugo. Porque lo traemos especialmente para que usted, amado, sea edificado como he edificado todos los martes, los jueves y los viernes. Ya que este programa está los martes, jueves y viernes. Por eso es que muchas veces me confundo con los jueves que estaban mi hermano evangelista, ¿verdad? Julio Cabral, un hombre de Dios que está aquí también los jueves. Y siempre me confundo, ministro. Yo digo los jueves y yo los viernes. Gloria al Señor. Nuestro hermano Jonathan Castro. Vamos a dejarlo que él se presente. Ay, Dios te bendiga, Jonathan. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le Amén, bendiga, mi amén, hermana. amén. Bueno, Dios le bendiga a todas las personas que nos pueden escuchar por este programa Visión de Águila, ¿no? Aleluya. Qué bueno, me alegra, mi hermano y amigo Jorge, su esposa. Para mí un regocijo estar compartiendo con ustedes en esta tarde las ricas bendiciones que Dios nos da y una alegría poder compartir con todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Que Dios le bendiga grandemente. La Biblia dice en tercera de Juan, el versículo 2, dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Yo sé que el día de hoy va a ser de gran bendición, una vez más para su vida, a través de la palabra de Dios y el tema que vamos a compartir. Aleluya. Amén, amén. Estamos gozosos porque usted, hoy yo sé que todos los martes, los jueves y los viernes son días especiales. Pero hoy es un día más especial porque mi hermano evangelista, que yo quiero tanto, ¿verdad?, está con nosotros aquí. Y yo sé que usted va a ser edificado a través de la palabra de hoy. Y va a aprender muchas cosas a través de la palabra de hoy. Vamos a nuestra hermana Andreina de los Santos de Mella, que ella convoque una oración presentándonos a Dios en esta hermosa tarde. Amén. Vamos a orar para presentar el programa de hoy en la mano del Señor, ya que de antemano está. Pero vamos a orar para que sea el Señor que hable por medio del evangelista, de lo que vayamos a decir, que sean palabras del cielo, palabras ungidas, que salgan desde lo alto. Amante Dios y Padre Santo, Dios de amor, Dios de poder, Dios de paz, Dios de misericordia, Señor, te damos muchas gracias porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí en este lugar nuevamente. Te pedimos, Señor, que todo lo que vayamos a hablar, que todo lo que se vaya a decir aquí, que toque los corazones y que toda palabra sea tuya, Señor, que sea una palabra ungida, que toque para transformar, libertar y, Señor, ayudarnos a que cada día podamos estar firmes y hacia adelante en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Que Dios continúe bendiciendo a nuestra hermana Andreina. Amén. Es el hermano evangelista Jorge Mella que le habla en esta hermosa tarde, diciéndole que estamos en un mes de diciembre, antes de entrarle a la palabra. Estamos en el mes de diciembre, un mes que muchas personas lo cogen, amado, que es como en los días de abril, que llega la llamada Semana Santa, que mucha gente se van, amado, y no regresan. Porque muchas personas, amado, creen que ya el mundo ya llegó a su fin.
y en diciembre principalmente de que le dan el doble de evangelista a Ay, muchas ay, ay. personas, ya piensan que ya porque muchas veces tenemos 2 pesos en los bolsillos o nos dan unas vacaciones para estar con nuestra familia, que bastante bueno es, porque esto es un mes que le dan una pequeña vacación a uno, donde trabajamos, donde somos empleados, y qué bueno que usted abra su mente y su corazón y diga, yo voy a estar con mi familia tranquilo, voy a estar en la casa de Dios adorando a Dios, porque muchas veces, amados, queremos llevando el mundo por delante, y no es así. Este es un mes que muchas personas, amados, que andan en la calle, mire, loco, en los vehículos, tú tienes que cuidarte, porque la gente está desesperada, porque creen que ya, no, tranquilo, paz, shalom, paz en el Señor, que Dios está ahí, ¿verdad? Vamos a nuestro hermano evangelista, Jonathan Castro, para que él sea que esté leyendo la palabra y comience ahí a dar palabra en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi hermano Jorge. De verdad que vuelvo a reiterar que Jorge para mí en este país ha sido una gran bendición y que Dios bendiga a República Dominicana. Amén. República Dominicana, este país le he tomado un gran amor, igual que mi familia, porque ha sido de mucha bendición para nosotros los venezolanos, un país que ha tratado muy bien a las personas de mi país y amo que es un país que dice Dios, patria y libertad. Aleluya. Amén. Que Dios bendiga a todos los dominicanos. Amén. Y a todos los que nos pueden escuchar. Vamos a leer, voy a invitar en esta tarde a los que nos están viendo a ubicarse en el libro de Isaías. Vamos a buscar el capítulo 53 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el peso de todo, el pecado de todos nosotros. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta palabra que hemos leído. Tu palabra dice en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la peña. Así que en esta hora te pido que esta palabra que exhorta, edifica y consuela, salga y sea transmitida a la vida de cada uno de los que nos escuchan y nos están viendo, y les dé la sabiduría y el corazón entendido para guardarla y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas veces las personas se preguntan por qué Jesús tuvo que padecer de esa forma, si siendo Dios tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Muchas veces las personas también se preguntan por qué decimos que Jesús es tan importante, y es interesante que ninguna persona que en el mundo, por decir Gandhi, por decir Buda, cualquier persona que se haya querido atribuir algún tipo de gloria o de honor entre los hombres, de ninguna de esas personas se ha hablado, se había profetizado con una exactitud como de Jesús, como está escrito en la Biblia de nuestro Señor Jesús, de su nacimiento, de cómo Jesús iba a hacer su ministerio, de la forma en que iba a ser crucificado. Fíjate que en el libro de Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, dice: una virgen concebirá y dará luz, y se le pondrá por nombre a su hijo Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Lógico, no se le colocó Emanuel, sino Jesús, porque quiere decir Dios entre los hombres, Dios con nosotros. Y el libro de Miqueas, en el capítulo 5, del versículo 12 en adelante, nos dice: tú Belén, Éfrata, la más pequeña de Judá, tuviste ese privilegio de que él naciese allí. Oiga, tuvo el privilegio Belén de ver nacer al Señor Jesús. La Biblia nos da
cantidades de profecía, hermano Jorge, nos da una exactitud del nacimiento de Jesús, de cómo iba a ser la vida que Jesús llevaría, el mensaje que él iba a traer. Todo esto fue profetizado. Pero es interesante que Jesús, a causa de la caída del hombre, a causa del pecado, la Biblia nos enseña en Génesis en el capítulo 3 que Adán y Eva cometieron el error de pecar. Y dice en el versículo 7 del libro de Génesis, en el capítulo 3, que Adán quiso taparse con hojas de higuera. Él quiso tapar el pecado, pero no, aunque se tapó, pero no podía quitarlo. Empezó el pecado, empezaron las consecuencias sobre el ser humano. El hombre ya no podía vivir de la misma forma. Matusalén vivió 969 años, pero el hombre comenzó a decaer. Dios dictó una serie de sentencias sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la tierra, y de ahí en adelante había que reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Qué sucede? Que en el tiempo que celebramos lo que es la semana de la Pascua, esa última semana donde Jesucristo, antes de ser crucificado, ya se acercaba después del domingo, de lo que se llama literalmente, o llamamos literalmente el Domingo de Ramos, donde muchas personas esperaban recibiendo al Mesías, que los judíos quizás lo esperaban en un caballo blanco, como entraba un romano después que venía de estar de una victoria en una batalla. Jesús no, Jesús entró en un pollino. Jesús entra a aquel lugar demostrando que su reino no era acá en la tierra, sino que Jesús venía a establecer primero un reino espiritual, venía a libertarnos primeramente. Y parecer muchos no pudieron comprender esto. ¿Por qué lo digo? Fíjese usted que los judíos tendían los mantos, los judíos tendían allí las ramas y las palmas, se estaban gozando por tener allí al Señor Jesús, su rey que venía entrando. Pero estas mismas personas que le estaban diciendo Hosana, más adelante estaban pidiendo crucifícalo, crucifícalo. Es decir, fue una fe emocional donde muchos quizás por ver las señales que Jesús estaba haciendo en el ministerio, sanando personas, libertando los cautivos, resucitando muertos. Aún Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 12, Juan, que se dio el lujo de tener el privilegio de bautizar al Señor, que vio los cielos abiertos, que vio la paloma descender y en la voz del Padre escucharla decirle: este es mi Hijo amado, sobre quien tengo contentamiento. Juan le manda a preguntar a través de los discípulos: díganle si es él o esperamos a otro. Pero Jesús le dice: díganle lo que pueden ver, díganle que los enfermos son sanados, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan y el evangelio es predicado a los pobres. Un pueblo que necesitaba, estaba bajo el imperio romano, bajo el dominio del imperio romano, que estaba maltratado, que estaban totalmente heridos, sin esperanza. Jesús llega, pero en esta ocasión Jesús llega y cuando entra en la entrada triunfal a través de lo que digamos de las palmas y estas cosas, la gente le recibe, mas por otro lado estaban los fariseos y estaban aquellas personas que de una vez le decían: maestro, dile que calle. Y él le decía: si ellos callan, aún las piedras hablarán. Por eso que usted ve que nosotros los cristianos siempre estamos hablando de Dios. Siempre estamos compartiéndole a las personas: Cristo te ama, Dios quiere cambiar tu vida. Dios puede hacer en tu hogar, en tu vida, todo lo que tú quizás piensas que es imposible. Por eso dice en Jeremías 32:27, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá acaso algo imposible para mí? A mí me gusta mucho ese versículo porque Dios le pregunta a uno: ¿hay algo imposible para mí? Es como cuando habla ahí en Lucas, en el 4:37, que dice que para Dios nada es imposible. Qué bueno tener un Dios que te responde en toda situación, un Dios que puede hacer por uno lo que uno no puede hacer. Por ejemplo, la paz. La Biblia, cuando hemos leído en el capítulo 53, nos dice que el castigo de nuestra paz, para que nosotros pudiéramos tener paz, para que nosotros pudiéramos ser libres, para que hoy en día tuviéramos el derecho de hablar con el Padre, el ser humano tenía una sentencia y el que no tiene a Cristo todavía, aún permanece esa sentencia sobre el cual, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo entramos a esa gloria? A través de Cristo Jesús. Por el sacrificio que hizo en esa cruz del Calvario. Y óigame bien, esto, la celebración de la Pascua, podríamos ir a los tiempos de Moisés, donde Dios le dicta, después de la 9ª plaga,
después que ya habían pasado 9 plagas, Dios decide traer al destructor sobre todos los que no le temían a Dios, sobre el pueblo de Egipto, y le manda al pueblo de Israel a encerrarse en su casa, a sacrificar un carnero, un cordero allí, con la familia y la sangre. Con la sangre tenían que mancharla con el pinter de sangre la puerta. Entonces, cuando el destructor estuviese pasando, cuando pasara el ángel de la muerte, iba a pasar por encima y no iba a tocar esa casa. Fíjese, la sangre la iba a respetar. Ahora, en aquel tiempo, de ahí en adelante, se comienza a celebrar la Pascua, donde normalmente, empezando en el mes de Nisan, en el mes de abril, en el mes de Nisan, desde el día 10 en adelante, 10-11, las personas tomaban un carnero, lo guardaban, lo tenían apartado, el más bonito, el primogénito, lo mejor que tenían, y lo tenían hasta el día viernes. El día viernes, que no es casualidad que el viernes también muere Cristo Jesús. Y el día viernes tenían que traerlo desde la mañana hasta las 12, o sea, hasta el mediodía. De ahí en adelante quedaba por decir, se paralizaba todo hasta las 3 de la tarde, que fue la hora que Cristo Jesús muere. Otra cosa que no es casualidad. A las 3 de la tarde, entonces, los carneros eran presentados, o sea, se hacía el sacrificio, moría, y a las 3 de la tarde muere Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Que ese sacrificio solo limpiaba el hombre, o el perdón era momentáneo, no era perpetuo, no era para siempre, porque no era el sacrificio que nos podía reconciliar directamente, pues era sangre ajena. ¿Qué hace el Señor Jesús? Miren lo importante, Jesús cuando nace, me gusta sobre todo esta parte de decir que para que un ser humano nazca necesita 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre. Pero es interesante que Jesús tiene los 23 cromosomas de la madre, pero del padre no, porque Juan el Bautista todavía, José todavía no había estado con María. Entonces María quizás se podía haber preguntado, pero ¿cómo voy a quedar embarazada? Pues le dicen, pues esto es obra de Dios, del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? El cromosoma que pasaba lo puso el Padre. Ahora, el cigote, la sangre en el cigote o en el feto no la determina la madre, la determina el Padre. Es decir, la sangre de Jesucristo era sangre preciosa, sangre del Padre, no era sangre contaminada, porque la vida de todo ser está en la sangre, y la sangre fue contaminada. Levítico capítulo 17, versículo 10, incluso Dios mandó a no comer sangre de animales. Entonces, ¿qué sucede? De ahí en adelante Jesucristo nace, Jesucristo comienza un ministerio poderoso, que comienza a sanar, a restaurar a las personas, la gente comienza a seguirle, pero llega el momento en que se acerca el padecimiento de Jesús. Y es interesante que a Jesús no lo toma por sorpresa, Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús muchas veces lo comenzó a anunciar a los discípulos. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 21, Jesús le dice que iban a Jerusalén, pero que le era necesario padecer por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, por todas estas personas. En el capítulo 17, versículo 22, le vuelve a recordar otra vez que van a subir, pero que ahí va a morir. Pero es interesante que ya desde el 20 en adelante, del 18 y 19, versículo 19 del capítulo 20, vemos que Jesús no solamente le dice que va a padecer, sino que le dice que será entregado en las manos de los gentiles para ser escarnecido, para ser vituperado, para ser maltratado literalmente, y un maltrato de una manera tan grande, porque hermano, el sacrificio de la cruz, eso fue algo terrible. Estas personas, primero a Jesús, vemos que se le trata de una manera injusta. Primero, cuando los sacerdotes van a buscar a Jesús, que van a arrestarlo, lo primero que hicieron es que de noche no se establecía un juicio, y ellos fueron de noche a buscar al Señor Jesús, y ahí estaban cometiendo una falta. Luego entonces lo llevan a Anás, que no era literalmente el primer sumo sacerdote, que era Caifás, porque 20 años antes Anás había sido el sacerdote, pero él era el que tenía el poder político. Y Caifás era el yerno, entonces lo llevan luego donde está Caifás, y luego van al Sanedrín. La otra falta la cometen porque en el Sanedrín tiene que estar compuesto por lo menos por 70 personas, y ahí no hubieron 70 personas, fueron pocos los que estuvieron. Juzgan a Jesús, pero como no tienen la autoridad para matarlo, entonces
maltratan y lo llevan a Pilato. Cuando lo llevan a Pilato, la esposa de Pilato le dice, no hagas nada contra este hombre, contra este justo, porque he padecido en sueños con él toda la noche. Tuvo una experiencia la esposa, así que Pilato pues no quiso hacerlo y lo mandó donde Herodes, que estaba en Galilea. Y cuando lo llevan a aquel lugar, la Biblia nos enseña que Herodes lo que dio fue bueno, pues yo no encuentro nada contra él. Así que yo no encuentro, júguenlo ustedes, se lo devuelve a Pilato. Pero al parecer, según los relatos históricos, Pilato tenía problemas por algunos juicios y Herodes ya le había amenazado que cualquier otra acusación podría costarle la muerte. Así que cuando el pueblo le dice, si no lo juzgas tú, se lo vamos a llevar entonces a Herodes, Pilato lo que busca es de soltar. Dice que en ese tiempo se soltaba a una persona que daba, en ese tiempo se permitía que uno de las personas que estaban presas quedara libre. Y quizás Pilato pudo decir, bueno, pues si le pongo a Barrabás, que es un ladrón, que es una persona mala, que ha hecho de todo, y le pongo a Jesús, lógicamente la gente va a decir, liberen a Jesús. Pero qué tremendo. No fue a Jesús a quien liberaron. Fue a Barrabás quien ellos pidieron. Esa gente quería la sangre de Jesús, quería ver muerto a Jesús y gritaban, no, crucifiquen a Jesús. El pueblo pedían, crucifiquen a Jesús, y decían, la sangre de él sea sobre nosotros, o sea, su culpa sea sobre nosotros. Aleluya. Interesante que comienza un trayecto donde Jesús es maltratado con látigos que adelante se le colocaban pedazos de hueso, que cuando daban los golpes, eso abría la carne, eso extraía pedazos, hermano. Eso debía haber sido algo terrible, como golpeaban a Jesús de esa forma. Y fíjate que normalmente las personas cuando eran crucificadas, normalmente las personas duraban hasta 3 días o 2 días. Pero si había padecido mucho, si la persona había sido demasiado, se había golpeado mucho, maltratado, entonces moría más rápido. Y fíjate que Jesús lo que duró fue 6 horas, porque de las 9 de la mañana a 3 de la tarde que va muriendo Jesús. O sea que el maltrato que hubo en Jesús fue demasiado grande. Mire lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo 52, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti? Como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Jesús quedó de una manera tan golpeado que vemos que cuando dice que escondimos de él su rostro, escondieron, la gente que lo veía, la gente no quería ni mirarlo. Jesús quedó tan desfigurado que quedó como una llaga, no parecía un ser humano, hermano. La gente pregunta, ¿será que esa pasión de Cristo? Porque usted ve que cuando estaba la película La Pasión de Cristo, la gente quería salirse. Sí. La gente decía, yo veí muchas personas que decían, no, yo no puedo terminar de ver esta película. Y imagínense los que vieron eso literalmente, llevar a este hombre que está cargando la cruz del Calvario, algo que Alejandro Magno, en el tiempo cuando lo van a pasar luego los romanos, Alejandro lo había aplicado a los egipcios, pero se le hacía a los peores malhechores. Amén. A la peor persona que hubiera. Y esto nos hace ver que Jesús padeció quizás como que si fuera el peor de todo, porque él pagó el precio hasta por el peor de los pecadores, hasta por el que pecó más. Por aquella persona que alguien dice, pero ¿cómo pueden perdonarlo? Bueno, Jesús lo perdona porque él pagó el precio por todos, por todo aquel que quiere invocar su nombre, por ti que de repente te han dicho, tú mereces perdón de Dios, tú no tienes esperanza. La Biblia dice que al que él viene, él no le echa afuera. Jesús se interesó no solamente en el rico, sino en el pobre, en el blanco, en el negro, en el griego, en el judío, en todo, para que usted y yo pudiéramos tener el privilegio de ser salvo, de no tener que ir a aprender o hacer alguna forma de un sacrificio, sino entender que el último sacerdote, el último y el que hizo el sacrificio perfecto fue Dios, el Señor Jesús. Amén. Ahora, fíjate que cuando Jesús es llevado a aquel lugar, en la parte de su padecimiento, vemos que Jesús lo obligan a cargar un madero. Y ciertamente en las películas vemos que va con la cruz completa, pero según lo que se enseña en los libros históricos, no era completa, era la parte donde llevaba la parte horizontal. ¿Por qué? Porque normalmente podría pesar unas 300 libras
y llevarlo a una persona que va tan golpeada se le haría muy difícil. Normalmente la parte de arriba estaba cerca de las 75 libras, es decir, se podía llevar, pero en la forma en que Jesús iba, aún así, era bastante difícil para luego llegar a ser traspasado. Muchas personas, ahí tenemos un tema, porque muchas personas, hermanos, dicen que fue acá en la mano, pero cuando se habla de que el cuerpo terminaba reposando y muchos de ellos morían asfixiados porque no podían, a causa de que el cuerpo, como estaban arriba en las manos y abajo en los pies, el cuerpo todo se iba hacia abajo y buscaban la manera quizás de levantarse un poco para poder respirar. Pero con ese maltrato, imagínese usted, pudo ver el clavo haberse llevado la mano completa. Otros dicen que fue acá en lo que es la muñeca, porque en el lenguaje griego, la mano, sí, aquí, incluso aquí en el medio hay un nervio, se llama nervio medio. Ese nervio, cuando al ser traspasado, hacía que la mano quedara de una vez templada y el dolor era terrible. Los romanos se habían convertido en expertos en torturar. Y esa gente quería ver a Jesús pasando el mayor de los dolores. A todo el que llegaban en aquel lugar, pasar el mayor de los dolores. Entonces vemos a Jesús siendo crucificado, pagando un precio. ¿Por qué? Para que Jesús derramara. Mira, interesante, Jesús iba a pagar el precio por toda la humanidad, porque la sangre que Jesús iba a derramar ya no iba a ser la sangre de aquel cordero que se hacía en la Pascua, sino que ahora era la sangre del Hijo de Dios, sangre perfecta, de alguien que fue tentado en todo, pero hallado y sin mancha. Jesucristo no pecó. Jesucristo desde que nació, primero no nació en pecado. Jesucristo, aparte de eso, en su ministerio, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14, que Jesús dice, siendo tentado en todo, pero hallado sin mancha. Me gusta esta palabra porque Jesús no se contaminó con nada. Jesús, alabado sea el nombre de Dios, cuando se acercaba a un muerto era para sanarlo. Jesús se acercaba a una prostituta, era para que se convirtiera. Jesús se acercaba al que estaba haciendo lo malo para que viniera el pecado. No como de repente cualquiera de los líderes que se corrompen, que se venden. Jesús no. Jesús ciertamente pagó el precio con una pureza como tal. Por eso lo vemos exclamar palabras en la cruz del Calvario como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. Primera vez que vemos a Jesús decir estas palabras, desligarse, sentir por un momento que el Padre quizás no le estaba mirando, porque Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad, el pecado tuyo, el pecado mío. Jesús lo estaba pagando, estaba ahí cargando con eso, estaba sufriendo por eso, y eso fue lo que nos ayudó. Amén. Amén, amén. Me estamos edificando bastante en esta tarde. Entonces, vamos a ir a una pequeña pausa. Cuando regresemos, seguimos con este hermoso tema de la muerte y resurrección de Jesús. Amén. Una pequeña pausa y regresamos en breve. Vayan a saludar a la abuela. ¡Abuela, abuela!
¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No hay Wi-Fi! Rayo. Oh, ¿y qué pasó? Que no hay Wi-Fi. Tranquilo, yo vine preparada para todo. En esta familia, el aburrimiento lo baraja Win. Oh, ¿y yo? ¿Con qué me entretengo? Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Amén, amén. Estamos de nuevo en su espacio Visión de Águila. Hoy estamos gozando con el evangelista Jonathan Castro y mi amada esposa Andrina de los Santos, compartiendo este hermoso tema que traemos hoy, la muerte, la resurrección de Jesús, que es muy importante. Yo voy a dar a mi amada esposa para que ella, ¿verdad?, diga algo conforme a la palabra y seguir modificándonos en esta hermosa tarde. Amén, amén. Pues nada, seguimos de acuerdo a la misma palabra que está diciendo nuestro hermano evangelista Jonathan Castro. Y es que podemos leer qué pasó nuestro Señor Jesucristo, qué padeció aquí en la cruz del Calvario. Y es la palabra del Señor ya hace 2000 y pico de años, que ya la persona sabe y por lo menos han visto narraciones en películas de cómo fue la crucifixión y muerte de Cristo. Pero todavía en estos tiempos, nosotros viendo que esas palabras están escritas y que son palabras fieles y verdaderas, no cualquier palabra, son palabras vivas, que cuando tú te pones a leerla, tú puedes sentir que tú no estuviste en ese momento, pero que todas esas palabras son verídicas, pasaron. Y todavía vemos como muchas personas están de espalda al Señor. Y podemos ver que cuando nosotros tratamos de ser justos, siempre aparecen esas personas que te van a querer bajar el autoestima de que nosotros esperamos. Y muchas veces dice, pero ¿cómo es que a una persona lavado con la sangre de Cristo le está pasando eso? Muchas veces Dios lo permite para que otra persona se salve y para que nosotros podamos crecer en el Señor. Aquí podemos ver que la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, como decía nuestro hermano evangelista, fue algo terrible. Cristo quedó desfigurado, como el peor, como que fue Él el que pecó, como que todo el pecado estaba sobre Él, pero estaba sobre Él no porque Él lo cometió, sino porque Él vino a comprarnos, porque Él vino a salvarnos, porque ya estábamos perdidos, ya estábamos desechados, ya estábamos sin esperanza. Y tenía que venir un santo, y solamente Él era santo, y solamente Él fue el que dijo, Padre, yo iré y yo moriré por ello, yo lo voy a salvar, bendito sea el nombre del Señor. Y es necesario que aquellas personas que me escuchan, que entiendan que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, un precio muy caro, que quizá usted ahora mismo le dicen, que lo van a llevar a una cruz para ser crucificado, para salvar quizá a su familia, a sus propios hijos, y lo piensa mucho y me imagino que dirá que no, porque no fue fácil lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, cómo lo injuriaron, cómo lo castigaban, cómo le daban bofeteadas, cómo lo escupieron, cómo le pusieron una corona de espina, cómo fue clavado, aún sin tener culpa. Nosotros éramos que debimos estar en ese lugar, no Cristo. Más sin embargo, Él pagó para que usted y yo hoy seamos libres, pero debemos de aprovechar esa oportunidad, porque esa oportunidad existe mientras estemos vivos. Después que nosotros partamos, ya no hay reclamo, ya no hay oración, ya no hay rezo que puedan limpiarnos del pecado. Ahora es que esa sangre de Cristo está fluyendo para limpiarnos de pecado.
Así que en esta tarde yo te invito que tú preste atención, que Dios te está hablando y tú no sabes si es tu última oportunidad para escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Gloria al Señor. Así mismo, evangelista, usted decía ahorita en Isaías 53, verso 5, que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. O sea, para nosotros tener paz hoy en día, porque somos salvos por fe. No, la Biblia dice en Romanos 3:23, ¿verdad? Que cuando todos pecaron, fueron todos destituidos de la gloria de Dios. Pero de Génesis decía el evangelista ahorita, en Génesis, ustedes saben qué pasó en Génesis. Lo hemos hablado en otras ocasiones, que el hombre pecó, el hombre estaba en el huerto, estaba bien, el enemigo lo engañó. ¿Qué aconteció? Que entonces inmediatamente, ya el enemigo tenía todo en su poder. No tenía el ser humano en su poder. Pero qué bueno que vino un Salvador. Usted se imagina, usted que nunca ha robado, usted que nunca ha hecho nada, y a usted lo llevan preso por mí, que yo soy un pecador, y usted está preso allí en la cárcel, preso, y a usted lo castigan a diario, le dan golpes, le hacen de todo, y sabiendo usted que está en la cárcel, que yo soy el culpable, yo y Dios de afuera. Eso pasó con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado, ni tampoco tiene ni tuvo pecado. Pero ¿qué aconteció? Por usted y por mí, por usted mismo que me está mirando ahora mismo, los que están escuchando también por diferentes páginas y viéndonos, por usted y por mí, Él murió en la cruz del Calvario. Por eso fue que en una ocasión los evangelistas le dijeron, óyete, dime que yo te puedo, ¿cómo que tú me ves? Si yo pido ahora mismo 12 religiones de ángeles, y mi padre inmediatamente me lo va a mandar. Listo. Pero no, porque el enemigo quería que el plan de Dios fuera, óyete, Jesucristo, si Jesucristo no va a la cruz, no hubiese salvación para nadie del mundo. Así es. El enemigo sabía que inmediatamente Jesucristo, oye, si va a la cruz, por eso el mismo Pedro en una ocasión, no Señor, yo mira por ti, apártate Satanás, Dios mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que tendría que venir alguien a dar su sangre por usted y por mí. Y fue Jesucristo. Oye, lo que hizo Jesucristo es algo que normalmente, mire, es algo terrible. A usted le den galletas. Delante de todo el mundo, humanamente, si son humanamente, usted que tenga el poder, póngase un presidente, que el presidente tiene aquí en la tierra, un presidente tiene el poder, que al presidente le estén dando galletas delante de todo el mundo, que al presidente le estén dando latigazos delante de todo el mundo, evangelista. Así es. Que al presidente le estén blasfemia, y teniendo el poder, teniendo el poder. Y Jesucristo, ¿sabe qué hizo? Tranquilo, no abrió su boca. Tranquilo. Lo llevaron a la cruz. Y lo más grande, lo llevaron a la cruz, entonces van evangelistas con 2 malhechores peores. Con 2 ladronazos al lado. Sí, eso sí. Y todavía el enemigo ahí le dice, en Lucas 23:39, le dice que había uno a la derecha y uno a la izquierda. Y uno comenzó el mismo enemigo. Pero ven acá, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. En otras palabras, pero y tú dices que no salva muchísima gente. Eso me imagino. Tú salvas muchísima gente, salvaste muchísima gente, sálvate tú. Pero qué bueno que hubo uno, varón, esto es terrible. Hubo uno, y en esta tarde yo creo que aunque sea uno haya. Amén. Uno. Y digo, pero ven acá, como decimos otros dominicanos, no lo dice la Biblia así, lo digo yo, pero barbarazo, lo decimos nosotros, no lo dice la Biblia así. Okay. Pero barbarazo, pero, óyete, nosotros estamos pagando, o lo justo, lo que nosotros hicimos. Amén. Pero este hombre no ha hecho nada. Así es. Este hombre es inocente. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Desde hoy te digo, Desde hoy estará mismo. conmigo. Oye, hermano. El paraíso. Oye, este hombre reconoció, estando en la cruz, estando en un momento ya final, reconoció que Jesús es el dador de la vida. Amén. Él reconoció que no había nadie, que ni Herodes, ninguno,
Ninguno de los fariseos ni de los saduceos, ninguno podía dar vida sino ese que estaba en la cruz. Así es. Y qué bueno es que estamos hablando de la muerte de Jesús, porque Él murió por resucitó al tercer día. Aleluya. Aleluya, aleluya. Él resucitó. Entonces, hoy, en esta semana, se está hablando de este tema, creo que el martes y el jueves, y hoy viernes, se está hablando también de este tema. Y tenemos otro hermano evangelista que él va a seguir dando más, porque queremos sacar un chin del jugo al varón hoy. Amén, amén, amén. Qué bueno, hermano Jorge. Y es una realidad porque Jesucristo, como decía la hermana, lo que merecíamos estar ahí colgados, los pecadores como nosotros. Amén. Pero Jesucristo, por eso que dice de tal manera. Yo creo que ese en Juan 3:16, cuando dice de tal manera, ese tal suena grande. Amén. Porque no fue cualquier cosa lo que hizo, ni cualquier forma de lo que fue con su propia vida, sabiendo que iba a ser escarnecido, golpeado. Incluso, otra de las cosas que uno puede analizar es que cuando se dirigían al Getsemaní, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, vemos que Jesús, ya llegando al versículo 31, o del 31 en adelante, le dice a los discípulos, de cierto os digo que todos vosotros se van a escandalizar de mí, todos me van a dar la espalda, en pocas palabras. Y Pedro le dice, Señor, aunque me maten, yo doy, Señor, yo aunque tenga que morir contigo, pero yo no te abandono. Y Dios le dice, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. El Señor sabía lo que iba a pasar, que todos los iban a abandonar, que todos los iban a dejar solo. Pero qué interesante que Jesús no se quejó, sino que hasta el final soportó. ¿Por qué? Porque había un precio muy grande por pagar y solamente lo podía pagar Jesús. Por eso es que cuando la última palabra que Él expresa en la cruz dice, consumado es. Cuando hablamos de la palabra consumado, estamos diciendo la deuda está paga. Amén. Ya no se debe. Oiga, qué importante cuando alguien dice, tengo una deuda terrible, por nada del mundo me puedo salvar de esta situación. En pocas palabras, todo el que moría iba abajo, iba al seno de Abraham o sencillamente iba el que se perdía al infierno. Pero dice en Efesios, en el 4, del 10 en adelante o del 11 en adelante, que cuando Jesucristo muere, Jesucristo, como dice en Mateo 12:40, desciende al centro de la tierra y está 3 días y 3 noches allá, y Jesucristo lleva cautiva la cautividad. Ahora el paraíso allá abajo quedó solo. Aleluya. El paraíso de abajo donde estaba Abraham, Aleluya. ahí no hay vacante, allá quedó fue el infierno, pero ahora el paraíso está donde Dios lo quería, arriba. Y esos son precios que se pagó. La Biblia dice que Él se sentiría satisfecho una vez que viera su linaje, que hubiera visto el fruto de su obra. Y el fruto es usted, el fruto soy yo cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Cuando alguien le dice, Dios mío, te reconozco, te recibo como mi Salvador. Porque hay algo interesante, la gente va a ver una película y de repente ven que están golpeando a Jesús y alguien se levanta y de repente dice, ojalá yo fuera estado en ese tiempo y mira, es que yo me levanto y si tengo un armamento yo voy contra él. No, es que si tiene un armamento usted va pero contra Jesús. Aleluya. Porque todo el que estuvo allí se volcó contra Jesús. Gente que fue sana, gente que Jesús les dijo, ustedes me buscan por las señales que yo hago, por el pan que habéis comido. No me buscan porque están enamorados de mí. Y Jesús lo que quiere es que el ser humano tenga algo muy importante, un libre albedrío, donde usted decida, donde usted tome una decisión. Alguien le dijo a un señor, pero si yo creo después en Dios y Dios no existe, pues hay una diferencia. Si usted cree en Dios y después no existe, usted se murió y no pasa nada. El problema es que si usted se muere y si Dios existe, ahí se va a poner la cosa dura. Ahí sí es que la gente va a decir, y va a ser tarde, porque te van a decir, ni porque pagué el precio en la cruz del Calvario por ti. Oiga, eso fue horrible lo que Es pasó. igual evangelista, escúcheme, que en la casa los candados, bueno, dice, bueno, yo voy a poner un candado. Sí, bueno, para que no me roben. Ok. Pero si no te roban, está todo bien. ¿Y si te roban Y después? si te roban, entonces ese es el problema, le ponen candado, pero ¿y si lo roban después? Ese es el gran problema. Entonces Jesús paga un precio tan terrible donde el padecimiento de Jesucristo, fíjense que Jesús muere rápidamente. Pilato se sorprende cuando José de Arimatea va a pedir el cuerpo. Amén. Porque es que el padecimiento fue tan grande que dice, ¿cómo? Pero ya murió.
porque a los otros dos ladrones tuvieron que romperle, o sea, partirle la rodilla. Y entonces esto hacía que fuera más fácil la asfixia de ellos, porque no tenían cómo soportar en la condición del cuerpo y poder hacer el movimiento de sus pulmones. Te ahogaban más rápido y el dolor, a causa del dolor, pues morían. Ahora, es interesante que si Jesucristo, como decía mi hermano Evangelista Jorge, hermano, Jesucristo pudo haber pedido una legión facilito. Una legión, uno solo que fuera pedido y ya se acabó el juego cuando le decían, bueno, pero si eres hijo de Dios, bájate de allí. Son 12,000. Es que con uno solo que fuera pedido. O sea, pero decirle, Jesús acaba con eso rápidamente. Entonces, pero Jesús no lo hace. Es interesante que Jesús se queda callado y una de las palabras que expresa es, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Muchas personas, cuando de repente dicen, oye, ¿verdad? Jesús pagó ese precio, fue real lo que hizo, pero yo no soy merecedor porque soy malo, porque he hecho esto. Oiga, Jesús no fue a ese lugar a perder el tiempo. Jesús fue a ese lugar. La Biblia, cuando Mateo se fue a arrepentir, en Mateo, en el capítulo 9, dice la Biblia que en el versículo 9, que Mateo se fue a arrepentir, o Jesús lo fue a llamar para que lo siguiera. Y la gente de una vez dijo, mira, está hablando con un pecador. Pero Jesús en el versículo 13 le dice, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es interesante que en el ministerio de Jesús nos enseñó a amar. Jesús dice que ama a tu prójimo, pero Él fue el primero que amó a las personas. Jesús se sentaba, los leprosos le decían, maestro, si quieres puedes limpiarme. Un leproso tenía que estar de lejos. Y Jesús decía, sí, quiero ser limpio. Entonces Jesús compartía con las personas, Jesús estaba constantemente orando. Pero hay algo interesante, científicamente está comprobado que Jesucristo ahí en el Getsemaní sudó sangre. Y esto es a causa del estrés. El estrés imagínate, el estrés de Jesús fue tan grande porque Él expresa, ya desde el versículo 38 en adelante, Jesús expresa y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que la beba. Oiga, Jesús sabía lo que iba a pasar. Amén, amén. Usted sabe lo que es tremendo. De repente usted se va a morir mañana. Dios lo guarde y dure un día más, dure más tiempo. Pero si le toca morirse mañana, usted no lo sabe. Pero terrible es que usted sepa si va a morir porque va a venir una persona y te va a atacar de tal forma, o vas a morir porque te va a dar un infarto. La persona no duerme rápidamente pensando. Jesús no solamente sabía eso, sabía cómo iba a morir. Él sabía que estaba escrito que iba a ser coronado con espinas. Él sabía, y no con cualquier espina, esas espinas grandísimas que lo iban a escarnecer, que se iban a burlar de él. Mire, la tortura solamente de una persona de recibir tantos látigos que le arrancan la piel y que luego lo vuelvan a colocar otra vez ese manto escarlata allí para después volvérselo a arrancar. Cuando le vuelven a arrancar, le vuelven a despegar sangre pegada a la piel de aquel manto. Oiga, es que Jesús lo torturaron de tanta forma, pero Jesús no se quejaba. Jesús pensaba en ti, amigo. Jesús pensaba en mí. Cuando iba cargando el madero, pensaba en la victoria que iba a darte a ti, a mí. Pensaba en esa bendición gloriosa de que, por ejemplo, por mí, por Jonathan, que estaba desesperado, que pensé que la vida ya no tenía sentido, que no tenía una esperanza. Qué maravilloso saber que Dios se acordó de mí y que Dios se acuerda de ti. Que Dios lo que le importa es que usted, amado amigo, usted que está en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, acá en Dominicana, en donde usted esté, Jesucristo te ama tanto, alabado sea el nombre de Dios, que fíjate que el Evangelio hoy en día, gracias al Señor Jesús, que dejó sus apóstoles y que se extendió después el Evangelio, hoy en día la gente puede ver por la televisión, por la radio, por todo lugar, en la calle, en los carros, en los vehículos, puede ver gente predicando y enseñándole que Cristo padeció en la cruz del Calvario, pero lo importante fue que murió, pero no se quedó muerto. Resucitó al tercer día. Amén, Nosotros no tenemos un Dios que está muerto, nosotros no invocamos muertos, nosotros invocamos, el Dios de nosotros es un Dios vivo, el Dios de nosotros te escucha, es mejor que un telecajero, las 24 horas del día, a la hora que usted lo invoca, Él responde. Usted sabe que la gente va a los cajeros y de repente sale molesto y dando golpes y diciendo cosas porque el dinero no salió. Con Jesucristo, a la hora que tú lo invocas, eres salvo. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén, así es como decía nuestro hermano evangelista. Nuestro Cristo murió, sí, lo crucificaron,
lo injuriaron, lo bofetearon, lo escupieron, pero resucitó. Lo más importante fue que Él resucitó. Y resucitó y está aquí. Y Él está vivo, Él está presto ahí para atenderte. Cuando tú lo necesites, llámalo. Y esperamos que no sea muy tarde cuando tú le solicites. Dice Primera de Pedro, ministro. Dice Primera de Pedro aquí, 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, Él murió en la carne. Pero Jesucristo está aquí. Ahora mismo, como decía mi hermana Andreina, mi esposa, Él está aquí ahora en el Espíritu. Él está también al lado tuyo ahora mismo. Yo no sé si ahora mismo tú estás pasando por un problema, por una dificultad, o algo con tu familia, una enfermedad. Pero déjame decirte que Jesús está a tu lado. Aunque tú no lo veas, Él está a tu lado. Aunque tú no, muchas veces digas, ¿dónde está? Que mira, porque hay gente que se sienten desesperados, muchas veces evangelistas dicen, ya Dios ya me abandonó. Sí. Hasta gente creyente que están visitando a diario los templos. No, Él no te ha dejado. Él está a tu lado. Él murió por ti, por mí, para estar a tu lado por siempre. Aunque tú no lo quieras, lo más grande de esto, evangelista, que aunque tú le digas a Jesús que no, Él está contigo ahí. Así es, Él es fiel aunque sea muy infiel. Sí. Oye, todavía tú dices, no, que yo no quiero a Jesús, lo mío es... Él está ahí. Y muchas veces te pasan cosas en la vida a gente. Y dicen, pero yo no sé, oye, yo sí tengo suerte. Me pasó esto, choqué en el carro. Porque Jesús está ahí contigo. Amén. Él te dice, yo estoy contigo. Yo estoy ahí. Pero muchas veces decimos, no, que... No. Él vino y murió. Él no lo hizo en balde. No. Él lo hizo para que tú tengas vida y para cuidarte. Si Jesucristo, si ahora mismo el Espíritu Santo de Dios no estuviese en este mundo, nadie aquí, yo creo que no hubiera nadie porque el enemigo lo llevará a todo el mundo ahora mismo. Estamos aquí porque tenemos el Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo se fue, ¿verdad? Pero Él está aquí porque Él dejó el Espíritu Santo para que nos consuele y esté con usted, lo esté cuidando. Es como decía el evangelista, Él murió, perfecto, tenía que morir. Pero al tercer día, cuando fue María Magdalena, y fueron los discípulos, no estaba ahí en la tumba. Él resucitó hasta el día de hoy. Él está vivo, vivo, para darnos vida y salvación a toda aquella persona que lo quieran. Y todavía usted no lo quiere, como lo quiere usted. Amén. Oye, es que Dios yo digo siempre, Dios es bueno. Dios es más que bueno, súper Sí, bueno. Él es demasiado bueno porque todavía tú no lo quieres. Él te quiere. Amén. Siempre está Y está con tu familia. Él te ha librado de muchísimas cosas. Hay gente que no son creyentes, ministro. Y Dios lo ha sanado de cáncer, hasta del SIDA. Gente que usted lo va testificando donde quiera. Dios me sanó, pero no le sirven a Dios. Amén. Es como los leprosos. ¿Qué onda leprosos iban? 10. Y volvió uno. Tú solo. Y se fueron. El leproso. Ustedes sienten, el leproso tenía que estar A distancia. lejos de la ciudad. Y dice que un solo se devolvió a dar gracias a Jesús. En esta tarde te decimos ya para terminar, porque el programa ya nos quedan 2 minutos. Te decimos en esta tarde que si Jesucristo murió por ti y por mí, no fue en balde. Es para que tú le des tu corazón a Jesús. No mire al hombre, mira a Cristo. Vamos a decir que la despida de un saludito. Amén. Bueno, Dios le bendiga, amados amigos, y espero que puedas abrir tu corazón y decirle al Señor Jesús que hoy es el día en que le aceptas como Salvador. Amén. Y que Dios bendiga también. Quiero mandarle saludos a la Obra Evangélica Luz del Mundo en Venezuela y acá en la República Dominicana. Pastores como Betania, y Dios le bendiga a la pastora Hilda también. Toda la gente que conozco en este lugar, que Dios me lo bendiga grandemente. Y usted, ya usted sabe, con Cristo Jesús en tu vida. Dios te bendiga, shalom es paz. Amén. Antes de despedirnos, si alguien, ¿verdad? El evangelista, si quiere darle su número Ok. Sí, cualquier cosa, amados hermanos, estamos para servirle. Puedo comunicarme por el 829-504-5574. 829-504-5574. Dios le bendiga. Shalom. Shalom. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús.